Imagina por un segundo que los médicos te miran a los ojos y te dicen que tu hijo no tiene ninguna posibilidad de ser un ser humano. Este fue el caso de Noah Wall, y al descubrir qué enfermedad padece y confirmar que sigue vivo actualmente, nos topamos con la razón de por qué la medicina juraba que no seguiría vivo. Esta no es solo una cifra estadística, es la pregunta que tú mismo te harías si estuvieras en su lugar. ¿Cómo puede la chispa de la vida sostenerse en un espacio donde solo debería haber agua? Este es el relato de un niño que, según la lógica biológica, nunca debió respirar, pero que hoy obliga a los científicos a reescribir todo lo que creíamos saber sobre el cerebro humano. Imagina recibir una sentencia de muerte para tu bebé antes de que haya dado su primer suspiro. No se trataba de una probabilidad baja de supervivencia, se trataba de una imposibilidad física absoluta. Los especialistas miraban el monitor y no veían materia gris, veían un espacio inmenso ocupado por líquido cefalorraquídeo. El veredicto fue tajante: en su hijo no tiene cerebro y moriría en minutos. Shelley y Rob Wall, los padres de Noah, no recibieron una felicitación, sino una advertencia sombría que los marcaría para siempre. La medicina juraba que Noah no sobreviviría al parto y que si lo hacía, su vida sería la de un vegetal, incapaz de ver, oír o incluso sentir el amor de su familia. Hoy, las búsquedas se centran en saber cómo es esto posible. Pero la verdadera pregunta no es solo cómo sobrevivió, sino que fuerzas ocultas de la biología se activaron dentro de ese pequeño cráneo para desafiar a la muerte 5 veces antes de nacer. En este análisis profundo, desglosaremos la anatomía de un milagro médico real. Veremos las cirugías que salvaron su vida y cómo un órgano que técnicamente no existía empezó a crecer de la nada absoluta. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia de superación, es la prueba de que la conciencia humana podría no depender de la materia tanto como nos han contado. La historia comienza en Cumbria, Inglaterra, donde una pareja se negó a aceptar que el destino de su hijo estaba escrito en una imagen granulada de ultrasonido. Noah estaba a punto de nacer. Para romper todas las reglas del juego, durante los meses de embarazo, la palabra terminación fue pronunciada 5 veces por diferentes consultores médicos de alto rango en el sistema de salud británico. Cuando un feto presenta anomalías de esta magnitud, la recomendación estándar es el aborto terapéutico para evitar un sufrimiento que consideran inevitable. Los escaneos mostraban una combinación que los doctores llamaban incompatible con la vida: espina bífida severa, hidrocefalia masiva. La columna de Noah estaba abierta y la presión del líquido en su cabeza era tan extrema que había aplastado el tejido cerebral contra las paredes del cráneo, dejando apenas una fina capa de neuronas, casi invisibles al ojo humano. Los médicos fueron brutales en su honestidad. Dijeron a los Ball que en el mejor de los casos, Noah nacería con discapacidades tan profundas que nunca tendría conciencia de su propia existencia. Le recordaron a la pareja que Noah nunca podría hablar, caminar o incluso reconocer quiénes eran sus padres. Para la ciencia oficial, Anserrubro al 2% es como intentar encender una ciudad entera con una sola bombilla fundida. Sin embargo, Shelley y Rob tomaron una decisión que muchos consideraron una locura. Decidieron que si Noah iba a luchar, ellos serían su escudo. Compraron un ataúd pequeño antes de que naciera, preparándose para lo peor mientras, al mismo tiempo, decoraban su habitación con la esperanza de lo mejor. Esa dualidad entre la muerte inminente y la vida obstinada definió cada día antes del parto. Lo que la medicina no pudo prever fue la resiliencia de la red neuronal bajo una presión que habría destruido a cualquier otro. La hidrocefalia de Noah era como un océano llenando una habitación, desplazando los muebles hacia las esquinas más oscuras. Los médicos pensaron que las neuronas habían sido aniquiladas, pero en realidad
estaban comprimidas, esperando un respiro para intentar expandirse y tomar el control. El 6 de marzo de 2012, Noah Wall entró al mundo rodeado de un silencio tenso en la sala de partos. No hubo la alegría habitual, solo la mirada fija de un equipo médico, esperando que los pulmones del bebé fallaran en cualquier instante. Pero entonces sucedió lo inesperado. Noah lloró. Ese primer grito ronco fue el primer golpe a la arrogancia científica de sus doctores. Inmediatamente fue trasladado a una mesa de operaciones en una carrera contra el tiempo. El protocolo era desesperado. Debían cerrar la abertura en su espalda, causada por la espina bífida, y al mismo tiempo colocar una derivación en su cabeza para drenar el líquido que estaba terminando de aplastar el poco cerebro que le quedaba. La cirugía de Noah Wall no fue un simple procedimiento, sino el inicio de una guerra épica contra la presión intracraneal. La derivación es un tubo fino que drena el líquido cefalorraquídeo hacia el abdomen. En un cerebro normal, esto es una operación común. En Noah, era como intentar drenar una represa a punto de reventar sobre una estructura de cristal fino. Durante esas primeras horas, los cirujanos trabajaron con una precisión de relojero. Sabían que cualquier cambio brusco en la presión del drenaje podría causar un colapso cerebral fatal. Al terminar, la cabeza de Noah, que tenía un tamaño anormal debido a la hidrocefalia, comenzó a reducirse físicamente. Los padres observaban cómo la forma de su cráneo cambiaba minuto a minuto, pero la gran incógnita seguía oculta. Había quedado algo funcional dentro. El pronóstico seguía siendo de una oscuridad total. Los especialistas advirtieron que la intervención solo serviría para darle unos días más de vida. No esperaban que Noah viera la luz del sol más allá de la unidad de cuidados intensivos. Pero el niño no solo sobrevivió a esa noche crítica, comenzó a alimentarse y a reaccionar al calor de su madre. La primera batalla física se había ganado, pero el misterio médico más grande de la década apenas estaba por nacer en esa cuna de hospital. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, imagina una catedral inmensa y vacía, donde solo hay un pequeño interruptor de luz en una esquina. Eso era el cerebro de Noah al nacer. En la neurología convencional, existe una teoría que dice que cada parte del cerebro tiene una función fija, una para ver, otra para hablar, otra para moverse. Si esas áreas no están, la función simplemente es imposible. Bajo esta lógica, Noah debería haber nacido ciego, mudo y paralítico. No tenía corteza visual, no tenía centros de lenguaje. Sin embargo, algo fascinante empezó a ocurrir cuando llegó a casa en los meses siguientes a la cirugía. Noah empezó a mostrar señales de que estaba ahí. Sus ojos seguían las luces de colores y buscaban el rostro de su madre con una intención clara. ¿Cómo podía ver si la parte del cerebro encargada de procesar las imágenes no existía? Aquí es donde el caso de Noah Wall rompe todos los esquemas de la neurociencia. Se cree que su cerebro desarrolló una forma de conectividad extrema. Las pocas neuronas presentes empezaron a hacer el trabajo de millones, creando una red de emergencia de alta velocidad. Los médicos realizaban escaneos de seguimiento, esperando ver el mismo vacío, pero empezaron a notar sombras extrañas donde antes solo había líquido negro. No eran fallos de la máquina, era tejido vivo que estaba reclamando su territorio. El cerebro de Noah no estaba simplemente sobreviviendo, estaba colonizando el espacio vacío. La presión eliminada por la derivación había dejado el camino libre para que las neuronas comprimidas se expandieran y comenzaran a multiplicarse a una velocidad que la ciencia consideraba imposible en seres humanos. El caso estaba pasando de ser una tragedia a convertirse en un fenómeno de estudio global que nadie podía explicar, aun cuando Noah cumplió 3 años. Los médicos realizaron un escaneo cerebral de control. Lo que vieron en las pantallas de alta resolución dejó a los neurólogos
en un estado de shock absoluto. El cerebro de Noah ya no era del 2%. Había crecido de manera milagrosa hasta alcanzar el 80% de la masa cerebral normal. Este hallazgo fue tan impactante que se convirtió en la base del famoso documental The Boy with No Brain. ¿Cómo puede un órgano crecer de la nada en un niño que ya nació? La respuesta está en la neuroplasticidad. Pero el caso de Noah lleva este concepto a un nivel nunca antes visto. No fue solo que las neuronas hicieran nuevas conexiones, sino que hubo una expansión física real de la materia gris. El cerebro de Noah se comportó como una esponja que había sido estrujada al máximo y que, al fin, podía absorber vida y crecer. Pero este crecimiento no fue casualidad, fue el resultado de una estimulación sensorial masiva por parte de sus padres. Ellos aplicaron un entrenamiento cerebral agresivo en música, lectura constante, juegos de texturas y fisioterapia sin descanso. Cada estímulo que Noah recibía del mundo exterior enviaba una señal eléctrica a ese pequeño 2% inicial, dándole la orden biológica de construir más puentes y más neurona. El caso de Noah puso en duda la validez de los diagnósticos prenatales, que solo ven imágenes estáticas. Si un niño con el 2% puede reconstruir casi todo su cerebro, ¿cuántos otros han sido descartados por la medicina sin darles una oportunidad? Los investigadores estudian a Noah hoy para entender si existen células madre cerebrales latentes que solo se activan en condiciones de supervivencia extrema. Noah se convirtió en un laboratorio viviente, demostrando que el cuerpo humano es mucho más adaptable y misterioso de lo que cualquier libro de texto se atreve a admitir. A pesar del milagro en su cerebro, la espina bífida de Noah seguía ahí, afectando su médula espinal y el control de sus piernas. Los médicos, una vez más, fueron pesimistas y aseguraron que Noah nunca caminaría. Sus piernas no tenían la fuerza ni la conexión nerviosa necesaria para sostenerlo. Pero Noah ya había demostrado que las reglas no se aplicaban a él. Con años de fisioterapia intensiva y el uso de aparatos ortopédicos especiales, empezó a fortalecer su cuerpo. El reto era doble. Su cerebro recién crecido tenía que aprender a enviar señales a través de una médula espinal dañada. Era como intentar transmitir una señal de video en alta definición a través de un cable viejo y roto. Sin embargo, la plasticidad de su sistema nervioso permitió que el cerebro encontrara rutas alternativas. Si el camino principal estaba bloqueado, las señales de Noah buscaban atajos a través de otros nervios. Este proceso es asombroso porque muestra al cuerpo humano reorganizando su propio cableado interno para cumplir una función vital. Ver a Noah ponerse de pie por primera vez fue un momento que hizo llorar incluso a los terapeutas más experimentados. Su determinación era tal que empezó a participar en deportes adaptados, negándose a verse como alguien limitado. Él no se sentía un niño enfermo, sino alguien que simplemente tenía que esforzarse un poco más para coordinar sus pasos. Esta fuerza mental es algo que a menudo se ignora en los informes médicos, pero en el caso de Noah fue el combustible que permitió que su cuerpo físico siguiera los pasos de su cerebro en crecimiento. La voluntad de caminar era tan fuerte como la voluntad de pensar, y ambas estaban ganando la batalla. Existía el miedo constante de que, aunque el cerebro creciera en tamaño, las funciones complejas, como el habla y el razonamiento, nunca aparecieran. Los científicos temían que Noah fuera un hardware nuevo, sin un software operativo. Pero Noah volvió a romper el molde. Empezó a hablar con una claridad y un ingenio que sorprendía a todos. No solo repetía palabras, sino que desarrollaba un sentido del humor complejo y una curiosidad inagotable por el mundo. Aprendió a leer y a escribir al mismo ritmo que los niños que nacieron con cerebros completos. Su capacidad para retener datos y entender conceptos abstractos demostró que el tejido que había crecido era de una calidad funcional perfecta.
Esto destruyó la idea de que el tejido cerebral regenerado es de menor calidad. Los neuropsicólogos que lo evaluaron se quedaron sin palabras al ver sus niveles de empatía y comprensión social. Noah mostraba que sus lóbulos frontales, responsables de la personalidad, estaban trabajando al máximo. Esto sugiere que el cerebro tiene una jerarquía de prioridades. Primero asegura que el corazón lata y luego construye la parte que nos hace humanos, el lenguaje y la conciencia. Sus padres cuentan que Noah es capaz de hablar sobre su propia condición médica con una madurez asombrosa. Sabe que es diferente, pero lo vive con una naturalidad que da una lección a cualquier adulto. Para él, haber crecido un cerebro fue solo una etapa más de su infancia. Esta desconexión entre la gravedad de su diagnóstico inicial y su brillante realidad cognitiva es lo que mantiene a los científicos analizando su caso, buscando una explicación que la neurología tradicional todavía no puede ofrecer con total seguridad. Si buscas a Noah Wall actualmente, verás a un joven lleno de vida que está entrando en la adolescencia, con una energía que parece no tener fin. A día de hoy, Noah Wall sigue vivo y activo, habiendo superado con creces la barrera de los 10 años que la medicina le puso como límite máximo. Su vida cotidiana no es sencilla, ya que requiere revisiones constantes de su válvula cerebral y mucha terapia física, pero su calidad de vida es un sueño comparado con las predicciones de 2012. Noah asiste a eventos, da charlas y se ha convertido en una figura pública que inspira a millones. Ha conocido a personalidades de todo el mundo, pero su mayor triunfo es la normalidad de sus días. Se despierta, estudia y juega como cualquier otro chico de su edad. Su sueño es ser médico o astronauta, y viendo su historial, nadie se atrevería a decirle que no puede lograrlo. Su caso se estudia ahora en las universidades para enseñar a los futuros doctores que nunca deben dar por sentada la derrota de un paciente. Los escáneres de Noah muestran hoy un cerebro que, aunque tiene formas distintas a las habituales, es funcional en casi todos sus niveles. Aunque sigue luchando con la movilidad de sus piernas debido a la espina bífida, su mente está más clara que nunca. La familia Wall comparte su progreso para que otros padres en situaciones similares no se rindan ante el primer diagnóstico negativo. El mensaje de Noah al mundo es que el cerebro humano tiene capacidades de reserva que apenas estamos empezando a vislumbrar, y que él es la prueba viviente de que la vida siempre busca una salida. El caso de Noah ha provocado un terremoto ético en la comunidad médica mundial. Muchos se preguntan ahora cuántos diagnósticos de incompatibilidad con la vida han estado equivocados. La historia de Noah sugiere que los escáneres actuales solo nos muestran una fotografía del momento, pero no el potencial de cambio de un organismo vivo. La medicina tiende a ser muy rígida, pero la realidad de Noah es dinámica y desafiante. Se ha abierto un debate sobre si la presión para terminar embarazos con anomalías cerebrales se basa en una ciencia que todavía ignora la verdadera capacidad de la neuroplasticidad. Aunque el caso de Noah es único, su existencia obliga a los hospitales a ser más cautelosos y a ofrecer siempre una ventana a la esperanza. Organizaciones de discapacidad en todo el planeta lo ven como un símbolo de lo que es posible cuando no se tira la toalla. Gracias a su lucha, se está investigando más sobre cómo mejorar las válvulas de drenaje para la hidrocefalia y cómo estimular el crecimiento neuronal en niños con lesiones similares. Hemos aprendido que el líquido en el cerebro, si se gestiona a tiempo, no tiene por qué ser una sentencia de muerte cerebral definitiva. Incluso los médicos que le dieron minutos de vida han tenido que reconocer su asombro en televisión nacional. Este caso ha cambiado la forma en que se comunican las malas noticias en obstetricia.
introduciendo la posibilidad de que, a veces, la biología tiene la última palabra y no el médico. El legado de Noah ya está salvando vidas al permitir que otros niños reciban el tratamiento que él recibió, en lugar de ser descartados antes de nacer, en última instancia. El caso de Noah Wall no es solo una curiosidad para los libros de medicina, es una lección profunda sobre la fuerza de la voluntad y el poder del amor sin condiciones. Sus padres no eran científicos, pero sabían que su hijo merecía una oportunidad, y esa fe fue el cimiento sobre el que Noah construyó su propio cerebro. Esta historia nos enseña que lo que hoy llamamos imposible es simplemente algo que aún no hemos aprendido a explicar. Lo que hoy es un milagro, mañana podría ser una terapia común para miles de personas. Noah sigue ahí, desafiando las leyes de la anatomía cada vez que sonríe o camina un paso más. Nos recuerda que cada pequeña célula de nuestro cuerpo tiene un instinto de supervivencia que va mucho más allá de lo que un monitor puede mostrar. Si alguna vez sientes que los problemas te superan o que no hay salida, recuerda al niño que nació con el 2% de su cerebro y decidió que eso era suficiente para conquistar el mundo. La ciencia nos da los datos, pero nosotros, con nuestra determinación, escribimos el final del guión. Noah Wall es la luz que ilumina el vacío, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la vida siempre encuentra la forma de florecer. Gracias por acompañarnos en este viaje por los misterios de la mente en micropesadillas. Si esta historia te ha impactado, recuerda que la realidad siempre guarda secretos que superan a cualquier ficción. Nos vemos en el próximo episodio, explorando lo inexplicable.